Buenas, buenas, ¿cómo va? Espero que estén todos bien. Y acá estamos, otra vez en los 31 días de Tarot. Hoy nos toca el día número 10. Y la consigna de hoy es: si pudieras diseñar la carta número 79 del Tarot, ¿cómo sería? ¿Qué representaría? Esta consigna se repite, esta sí la dejé de la misma de que hice la última vez, en el 2024. Y un poco voy a decir lo mismo, ¿eh? No es que voy a variar mucho. Entonces, ¿qué hacen tres mazos arriba de la mesa, Ran? Bueno, take it easy, ya vamos a llegar ahí. Si les gusta el canal, si les gusta el contenido, suscríbanse y dejen su like, ya saben. Lo meto así, de una. Como siempre. Voy a decir un poco lo mismo. Yo no te diseño nada, no te dibujo un muñeco palote. Hoy en día, sí tenemos algo que se llama herramienta IA, así que es muy probable que en algún momento me pique el bichito de hacer un mazo, pero no ha llegado ese momento todavía. Me acuerdo que en el 2024 hablé de la carta negra, esta carta que se usa para... como para decir hasta acá. Ya basta, señor Stark, se terminó. Se finí. Esa, es como que eso simboliza esa carta. En ese momento conté experiencias que tuve. No volví a usar nunca más una carta negra. No volví a usar nunca más una carta negra y no me arrepiento de esa decisión. Así que no voy a hablar de ella. Y la verdad... Bueno, sí también hablé, recuerdo de cartas que vienen extras y tal. No uso cartas extra. Pero en ese momento dije que no usaba cartas extra. Hoy en día, en algunos mazos puntuales he dejado dos cartas. Y son las dos variantes que vienen en el mazo a veces de una misma carta. Y por eso tengo estos mazos acá. Estos mazos traen dos versiones de tres cartas. Voy a mostrar de cada uno de ellos. Que me parece que por mi forma de leer, por mi práctica interna, podrían tener un agregado y podrían ser una carta extra. Voy a explicar por qué, voy a mostrar cada par y voy a contar por qué. Este es el Uno with the Sun. Uy, ahí se lee el nombre, está en doré. A los que son miembros del canal ya vieron está el unboxing y la reseña de este mazo. A los que no, van a tener que esperar. Eventualmente lo voy a subir este año, pero bueno, a los que ya son miembros lo pueden ver. Este es el The Whisper of Stars and Garden. Este ya lo hemos visto incluso acá en los 31 días. Está la reseña en el canal. Y este es el The Mythical Creatures Tarot of Orient. Está la reseña en el canal. También la pueden ir a ver. Vamos a ir de a uno. Vamos a empezar por la carta que seleccioné de el Uno with the Sun, que es la que menos agregaría. Y se trata de la carta de la luna. Como pueden ver, son muy diferentes. A los que me sigan en el canal ya saben que yo tengo una visión particular de la luna, que no tiene nada que ver con la versión tradicional o antigua de la luna, si se quiere. Pero la oferta que trae este mazo es justamente estas dos, y se apagan mucho a ambas visiones, al menos para mí, ¿no? Una como más luminosa, que tiene más que ver con lo que yo siento que representa la carta hoy en día de la luna, que es como el inconsciente profundo, el empoderamiento de todo lo que significa el inconsciente, el lado femenino, la magia, ¿no? Todo esto, el estar del otro lado del velo y abrazar todo tu potencial que está del otro lado del velo. Y demás, de hecho ahí en el fondo se puede ver casi como el velo abriéndose. Y me encanta, es como estar de vuelta, ¿no? Como vos en la sacerdotisa misma te decía: no estás preparado para lo que está acá atrás. Seguiste tu camino y tu mismo camino te llevó a estar del otro lado. Y ahora, como si salieras, ¿no?, de ese velo del otro lado sorprendiendo. Le decían: ¡buh! Hola, mira quién está de este lado ahora. Mira quién está de vuelta. Entonces, siento que tiene que ver mucho con eso, esta interpretación. Que sería, hoy en día, mucha gente hace esa interpretación de la luna, ¿no?, tomándola como la luna al derecho o la luna bien aspectada. Y es como una interpretación más contemporánea, más moderna de la luna.
Esta, por contrario, me parece que se ajusta un poco más a la otra visión de la luna que tiene más que ver con cómo se representaba, cómo se interpretaba antes, o cómo muchos la siguen interpretando hoy en día, o una luna mal aspectada o una luna invertida, que sería todo esto de enemigos ocultos, ilusiones, perderse, mentiras. Todo esto que tiene que ver con la parte oscura de la luna, con el miedo, ¿no? Que es una interpretación que viene más de conceptualizar o entender que la luna antes representaba la noche, era como el máximo representante de la noche. Y la noche antes venía con lobos, la noche antes venía con depredadores. Situémonos en una época donde no había luz eléctrica o era un bien escaso o eh, de difícil acceso o incluso costoso. O si nos podemos ir más atrás, el medioevo, donde la luna era todo, no, la noche era un arquetipo de la oscuridad, la maldad, la muerte, ¿no? O sea, con la noche venían los lobos se comían tu ganado, te comían a vos. La única forma de ver cuando venían los lobos era tener una antorcha o fuego. El fuego es algo difícil de cuidar, difícil de proteger, es algo volátil, es algo que hay que tenerlo con cuidado porque te puede lastimar. O sea, obviamente te ilumina, te guía, te abre el paso, ¿no? Te permite ver, pero es difícil de cuidar, te puede lastimar y demás. Entonces la luna representaba muchas dificultades, muchas cosas ocultas, cosas que no se ven. Y tiene este sentido y es completamente válido. Hoy en día la noche ya no nos representa mucho eso. La verdad es que no, hay luz eléctrica. Vivimos en grandes ciudades la mayoría. Sí, la noche sigue siendo un lugar de secretos y de cosas ocultas y todo esto. Pero hoy en día se resignifica, ¿no? Quizás todo lo que la noche ampara no siempre es negativo y malo, a veces es muy bueno. Y está buena esa versión de la luna también. Por eso siento, o me parece que estaría re piola de pronto tener dos versiones de la luna. Y voy a hacer un paréntesis acá. Obviamente entiendo que las 78 cartas tienen una razón de ser y el mazo es perfecto y todo lo que mucha gente purista dice y sostiene, ¿no? Como que ¿cómo vas a agregar una carta? Las cartas son sagradas y son 70... Ya sé, corazón de melón. Lo mismo que incluso muchos puristas se van lo mismo a las cartas invertidas, ¿no? ¿Cómo vas a leer las cartas invertidas? El arte es perfecto al derecho. Si no se... Bueno, déjame hacer lo que quieras, son mis cartas. Entonces, juguemos a que de pronto podrían ser más cartas. Esta podría ser una buena carta extra. Una buena carta extra, ¿no? Como un lado más luminoso. Un lado más que tiene que ver con lo mágico, que tiene que ver con lo inconsciente, que tiene que ver con lo inconsciente, bueno, ¿no? Con el lado femenino, puro y duro, así bien, con más que tiene que ver con los ciclos benignos y entenderlos. Y todo esto, ciclos lunares me refiero, ¿no? No tanto como la rueda, sino más una cosa más interna de los ritmos, de los pulsares, de los latires de la Tierra. Incluso yo siempre digo, hay un libro que es genial, que tiene mucho que ver con la... ¿Oso? Ay, gracias. Que tiene que ver con una concepción mía de la luna al derecho, que es las mujeres que corren con los lobos, ¿no? Esto del empoderamiento femenino y el entender el real costado femenino y entender cuál es su poder. Que en la luna de antes todo eso estaba mal visto. De hecho, de ahí mismo también vienen significados negativos como la reina de espadas siempre tan mancillada, la reina de bastos tan mancillada, ¿no? Todo esto de lo femenino era malo, la bruja es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día sabemos que no es así, o muchos pensamos que no es así. Que al mismo tiempo podría estar invertida y desbalanceada, entonces me da otra opción. Me da otro juego. Y lo mismo con esto, ¿no? Sería como otra visión que te podría también salir y podría estar jugando a la par con esto. Y al mismo tiempo podría tener una visión más cargada y más desbalanceada que sería invertida. Me estoy extendiendo un montón, perdonen. Esta es mi primera opción.
Y la verdad es que lo considero, al menos en el mazo que lo trae como propuesta, que es en este caso es el Uno with the Sun, lo considero. Sigamos. La otra carta que podría ser una buena opción es el Diablo. El Diablo. Este es el Whisper of Stars and Garden. Y los que también siguen el canal saben que yo tengo una visión muy positiva del Diablo. O tengo las dos versiones, ¿no? Para mí el Diablo tiene sus tres caras. ¿No? El Diablo tradicional, ¿no? Que tiene que ver con los pecados capitales y el gran maligno. El chivo expiatorio es otra de sus caras. Y después el máximo potencial o el daemon. Me parece que el Diablo podría tener tranquilamente sus dos versiones por separado. Porque yo tampoco soy un demente que cuando ve una carta del Diablo en la mesa no, perdón, no se alarma. O mínimamente no la ve con cuidado. Perdón, tomé un poquito de agua. No, para eso estudié, ¿no? Digamos. Pero siento que podrían estar tranquilamente las dos para mostrar ambos costados del Diablo en una misma tirada, en dos lugares distintos. Me encantaría. Y el Whispers of Stars and Garden trae justamente estas dos visiones. Que bueno, con Pau ya hemos hablado de que a ella incluso le parece más benigno este que este. Es cierto que a veces el blanco con el rojo, no, esta cosa más luminosa y qué sé yo, nos da más miedo que lo que es claramente oscuro. De hecho, el otro día estaba viendo Jurassic World y la Indominus Rex es blanca y te da más miedo que si fuera negra. O sea, ¿qué tiene que ver con esto? Nada, pero no importa. Entonces, sí siento que gráficamente, este Diablo, el oscurito, tiene mucho más que ver con lo tradicional. Fíjense que las personas están atadas, están con cadenas. Hay una serpiente, hay una clara vulva en el centro de sus manos. El Diablo observa, la figura esta diabólica observa, hay espinas. Las personajes tienen sus colitas, por ende están atados a sus impulsos y sus impulsos los dañan. El Diablo observa todo atentamente, cada paso, ¿no? Y se recrea, lo disfruta verlos caer, verlos atados. Es un Diablo bastante negativo, bastante oscuro, ¿no? Es un Diablo que disfruta del sometimiento, de ver cómo la humanidad, presa de sus tentaciones, presa de su humanidad, de su fisicalidad, se hunde en ello y es esclava de ello. Por el contrario, este Diablo siento que es más luminoso. Obviamente sigue siendo el Diablo. Me hubiera gustado que el pentáculo de su frente esté para arriba, ¿no? Ya si ibas a mostrar un Diablo distinto, mostrarlo enteramente distinto. Y sin dejar de ser un Diablo, no los tiene atados. Fíjense que las personas no están atadas. Tienen unas coronas de espinas, sí. Pero eso me ata o me lleva a pensar en una actitud más jesuítica, más crística, del sacrificio, del comprender el sacrificio, el sacro oficio, que a veces lleva implícita la carta del Diablo. Y siento que él, como que esta figura los sostiene. No los ata, como que los contiene, los eleva, los sostiene. A ver, tratemos de salir del concepto tradicional del Diablo para escuchar esto y para entender hacia dónde quiero ir, ¿no? O sea, siento como que estos vapores o humos blancos pueden llegar a ser sanadores incluso o revitalizantes. ¿Por qué digo esto? Porque juego bastantes videojuegos donde justamente se expresa así la magia de curación. Entonces me lleva a pensar en eso. Y aparte porque lo estoy acomodando como un antagonista de la otra carta. Aún así no deja de tener garras, no deja de tener un pentáculo invertido en la frente, no deja de tener unos cuernos que son todos símbolos del Diablo tradicional, ¿no? Pero los personajes de pronto no tienen sus colitas, por ende siento que no están como atados a... o trascendieron esto que tiene que ver con lo físico terrenal animal del humano, que esa es la representación de las colitas en las dos diablillos del arte de Pamela, ¿no? La colita
justamente viene a mostrar el lado más animal, más instintivo del humano. Y acá no está. Están libres. Hay mariposas, que tiene que ver con la... En vez de estar los ojos que observan, en vez de estar las espinas, están las mariposas rojas de voluntad o de pasión. Y la mariposa mismo es un transmutador, es un psicopompo. Hay flores. Entonces siento que este diablo puede tener que ver con algo más daimónico. Hay un corazón en el medio que no está muy gráfico, pero sí está como implícito. Siento que puede tener que ver con algo más daimónico, con un lado más luminoso del diablo, que a mí me interesa explorarlo y me interesa que esté tan presente como el otro. Obviamente cuando concebís o cuando podés permitirte ver al diablo con todas sus facetas, las cartas que rodean a la carta del diablo en una tirada te pueden marcar hacia dónde está inclinado ese diablo. Si está inclinado hacia un costado muy oscuro, si está inclinado hacia un costado más luminoso elevado, ¿no? Como diciendo el diablo de Pamela, digo, como en vez de decir, no, a mí no me culpes, yo te estoy mostrando la verdad nada más, o si es realmente un agente que te viene a marcar que te está atando y que te está empujando hacia lo más primitivo y hacia lo más castrante o sofocante del diablo. Pero bueno, acá, teniendo las dos versiones en mesa, que son claramente tan distintivas, tan diferentes, podría ser una buena incorporación. Obviamente con otro nombre y o sea, en vez del diablo le pondría el daimón, por ejemplo, yo qué sé. Lo mismo que a la luna le pondría, no sé, la luna y el eclipse, no sé, algo así. Pongamos. Y la última carta tiene que ver con una carta que ya estuvimos viendo. Este es del Mythical Creatures of Orient y es la carta de la torre. La carta de la torre tradicional la hablamos largo y tendido en uno de los días previos, ya no me acuerdo cuál fue. Y todo ahí ya hablamos tranquilamente de lo que es y demás. Acá se expresa, se ve muy claramente. Este mazo, cada una de las cartas tiene animales mitológicos, como mismo el nombre lo indica. Y después los arcanos menores tienen como un tipo de animal mitológico que tiene que ver con los que están en los puntos cardinales y que representan los elementos, acomodado y trascendido, no, como si fuesen creciendo o jugando con los distintos palos, etc. Con los arcanos mayores vemos un animal mitológico de cada uno. En este caso vemos a el zorro de 9 colas, que es un animal muy destructivo, como muy constructivo también. Esta es una visión muy tradicional de la torre que cae, la torre que se incendia, la torre que estalla y todo lo que ya hablamos. Pero, de pronto, este mazo propone esta torre también. Es la torre bien construida, la torre que trae el sol. Este zorro de 9 colas se muestra más casi como Amaterasu. Es muy parecido a los que pudimos jugar el Okami, ese juego hermoso de Capcom. Podrán reconocerlo en la carita. Es un zorro, está el zorro de 9 colas, es el mismo animal, pero todo es más floreciente, luminoso, solar, bello, armónico. La torre está esplendorosa, protegida por este guardián, con flores y demás. Y eso es un arquetipo que no se ve en los arcanos mayores. Sí se ve en combinaciones de cartas. Yo qué sé, tomando solo arcanos mayores, podríamos hablar del emperador y tal vez la justicia. El emperador y el sol. O la justicia y el sol. No como el arquetipo de la torre o de la construcción sólida, bien hecha, que dura. Tal vez puede ser un poco incluso el ermitaño en uno de sus costados. Mucha gente lo ve así. Pero no, o el hierofante tal vez también representa como esa construcción social, esa torre, ¿no? Pero no hay un arcano mayor que marque eso. En los arcanos menores podría llegar a ser el 4 de bastos, el 3 de oros. Pero volviendo, no hay un arcano mayor que hable de la torre sólida, bien construida, que no se cae, que son bases verdaderas, bien cimentadas, perdón, bueno, con buenos cimientos. No te compliques al pedorrón. Bueno, no, no hay un arcano que hable de eso gráfica y así como bien puntual. Y me parece que sería una gran adición al tarot.
A mí, por ejemplo, recién hablando con Produ, le comenté que podría tranquilamente llamarse la catedral. A mí el concepto de la catedral me parece algo espectacular. En vez de la torre, para no confundir. Y me parece que podría ser una gran carta a sumar. Esta sería mi opción final. Las otras dos son cartas que ya hemos hablado y demás. Pero sí siento que esta sería una gran carta extra, una gran carta 79. No me salía, ahí está, eso es lo que quería decir. Son tan diferentes, tienen conceptos tan distintos. Y al mismo tiempo, la torre, tomamos la torre tradicional, me podrías decir, sí, pero bien aspectada o invertida podría significar eso. Sí, es cierto, invertida podría significar eso. O bien aspectada podría significar eso. Sí, pero gráficamente, la torre se está cayendo. Gráficamente, en el arte de Pamela y en casi el 99% de los mazos, te diría, o el 90% para no agrandar tanto, el 90% de los mazos, la torre se está cayendo, la torre se está destruyendo, prendiéndose fuego, etcétera, 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 lo que ya sabemos. Entonces, por más de que vos le quieras vender a tu consultante que a vos te está rellevando a que esa torre está bien con buenas bases, es sólida, no se va a caer, es verdadera y demás, el consultante ve una torre prendida a fuego. Entonces, lo que siempre nos pasa con cartas como el 3 de espadas, la muerte, el 10 de espadas, etc., a veces es muy difícil con la interpretación pisar la primera impresión o la primera imagen que el consultante ve. Cuando sale un 10 de espadas, una torre, un 3 de espadas, lo primero que ve es una torre prendida a fuego cayéndose, un tipo tirado muerto con 10 espadas clavadas, un corazón empalado. Es muy difícil pisar eso a veces con la interpretación. Y a veces sí, las mismas cartas que te rodean y la interpretación y la intuición y todo lo que ya sabemos, nos lleva a pensar que esas cartas están bien aspectadas, son sanas y demás. Pero la visual es la visual. Y a veces es muy difícil trabajar con eso. Entonces, de pronto, si tenés, aparte, vamos a seguir con la torre. Aparte, una torre que si manejas invertidas puede estar invertida, puede representar que es una torre que va a caer, pero cae sanamente. Una persona que esa torre está cayendo, la persona es consciente, está preparada para ese golpe, entonces no lo toma por sorpresa y ese proceso es mucho más llevadero, mucho más sano, mucho más natural. Al mismo tiempo, una torre invertida puede ser la resistencia a que algo que se tiene que caer se cae, ¿no? Es como esta persona que se aferra a la torre cuando la torre se está cayendo. No me acuerdo quién me lo dijo, creo que Diana, que me contó en uno de los posteos que una de sus torres favoritas, si mal no recuerdo, es la del Mystical Moments, pero bueno, está ahí en los comentarios, pueden ir a leerlo, que me cuenta que algo así es como que la torre se está cayendo y la persona, una chica creo que me dijo, está sosteniéndola, como sosteniendo lo inevitable, ¿no? Puede ser eso, y sostener lo que se está cayendo inevitablemente, obviamente va a hacer que ese proceso sea más doloroso. Entonces, una torre tradicional, tanto bien aspectada como no, nos podría marcar que la torre se está cayendo indudablemente. ¿Lo vas a llevar mejor o lo vas a llevar peor? Pero esta carta sí podría hablarnos de otra cuestión, de que esa torre es sólida, que está bien, lo que ya dije. E invertida podría hablarnos de que está el proceso de crecimiento, que hay que revisarla, o que está bien hecha pero aún así necesita trabajo. Yo qué sé. No, estoy como improvisando porque no es una carta que exista, entonces no tiene estudio. Pero podría indicar un montón de procesos diferentes. Sumado a la lectura con cartas aledañas, con cartas a los costados. Podría ser algo muy similar a la casa de Lenormand, ¿no? Que nos marque ese lugar seguro, ese lugar interno. Que a veces lo vemos un poco en la Emperatriz, sí, a veces lo vemos un poco en, yo qué sé, el Emperador también a veces nos habla un poco de eso, pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sería una gran adquisición, una gran incorporación, esa es la palabra que hoy no me salía, al tarot. Bueno, como siempre me extendí un montón.
Yo siempre digo, los voy a hacer más cortos. Ah, sí, permíteme dudar, permíteme que me ría. No, nunca los hago más cortos. Soy víctima de mis propias decisiones, soy víctima. Nada, esta es mi propuesta de carta número 79. La torre buena, la torre, la catedral o la torre custodiada, yo qué sé, el nombre que le quieran poner, me parece que sería una gran incorporación al tarot. Ahora sí, marco el punto final a este día, día 10, si mal no recuerdo, de los 31 días de tarot. Ya saben, les doy infinitas gracias a todos los que se están suscribiendo, a todos los que están dejando sus likes y a todos los que se están sumando a este loco, a este proyecto, a esta dinámica. Me está encantando ver sus reflexiones, ver lo que tienen para decir, lo que tienen para opinar, me encanta. Siento que todos los que estamos sumados a esto, nos estamos sumando un montón de data, un montón de información, nos estamos conociendo y me está encantando. Así que gracias a todos los que se están sumando. Y nada, sin más, ya saben, si les gusta dejen su like, suscríbanse, etcétera, todo lo que ya saben. Yo les voy a dejar este beso. ¡Mua! Acá el Anubis solar, mira, lo vamos a poner acá. El custodio de la torre. Ahí. Les va a dejar un besito. Uy. Ahí está. No, no te muevas, no te muevas. Quédate ahí. Mira qué bonito queda y todo. Y nada, nos vemos así. ¡Mua! Chau, chau.